companies. And Canada has been a very difficult country to deal with over the years. We hear Canada, we have a great relationship with the people of Canada, but it's been very difficult. And they put a charge. En julio de 2025, un episodio sin precedentes sacudió el ya tenso escenario del comercio agroalimentario entre Estados Unidos y Canadá. Más de 200 contenedores de productos lácteos estadounidenses, principalmente queso y mantequilla, fueron abruptamente rechazados en la frontera canadiense. El motivo, la activación inmediata de un arancel del 300% por parte de Ottawa, una medida fulminante que transformó el valor de mercado de esos productos en basura comercial. Casi $3.000 millones en exportaciones regresaron a su país de origen como si se tratara de desechos. Este acto no fue simplemente una represalia arancelaria, fue una declaración de guerra económica. Canadá, bajo su sistema de gestión de suministro que regula estrictamente la producción, importación y precio de los productos lácteos desde la década de 1960, dejó claro que no toleraría violaciones a las cuotas pactadas en el acuerdo UEMCA. Una vez que Estados Unidos sobrepasó el umbral del 3,6% permitido para su acceso al mercado lácteo canadiense, la respuesta fue fulminante. Se activó el arancel del 300%, se recortaron las cuotas de importación y se bloqueó la entrada de mercancía con efecto inmediato. Lo que en teoría era una política de defensa comercial en la práctica, se convirtió en una humillación económica para el sector lácteo estadounidense. Gran parte de la mercancía devuelta consistía en inventario antiguo, con fechas de caducidad cercanas e incluso con antecedentes de rechazo por otros mercados extranjeros. Productos especiales como quesos estilo italiano, originalmente destinados a consumidores europeos o asiáticos, terminaron varados y luego reenviados al mercado interno de EU, como si fueran sobrantes de guerra. El silencio de la Casa Blanca fue ensordecedor. Ninguna declaración oficial, ninguna rueda de prensa, ningún intento diplomático inmediato. Lo que comenzó como una disputa técnica por cuotas rápidamente adquirió un tinte geopolítico. ¿Se trataba de un fallo logístico o del reflejo de una estrategia caótica liderada por el presidente Donald Trump? Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra y actual asesor económico clave del gobierno canadiense, fue señalado por varios medios como el arquitecto de esta jugada. En entrevistas concedidas a medios como The Globe and Mail y Reuters, Carney defendió la política de respuesta, afirmando que Canadá tiene el deber soberano de proteger su integridad alimentaria y la sostenibilidad de sus agricultores. Mientras tanto, en Estados Unidos, el caos se apoderó de la cadena de suministro. Cientos de toneladas de productos fueron redireccionadas de los puertos a centros de distribución mayoristas donde comenzaron a aparecer en los estantes de tiendas como Walmart, Target y Kroger con etiquetas de shock sale o liquidación urgente. Pero detrás de estas ofertas se esconde una verdad incómoda. Esos productos no fueron diseñados para el consumo doméstico, sino que representan los desechos de un sistema que ya no sabe dónde colocar su excedente. Los consumidores, en su mayoría de entre 21 y 54 años, perciben estas rebajas como oportunidades, pero en realidad están comprando artículos que otros países han rechazado, muchos de ellos con una calidad inferior a los estándares internacionales congelados, para extender su vida útil y sin ningún tipo de advertencia sanitaria visible. No existen normas que exijan transparentar el origen ni la condición previa de estos productos. El costo de esta medida no es solo económico, es simbólico. Representa una pérdida de autoridad de Estados Unidos en el comercio global, una fractura en la confianza hacia su sistema alimentario y, lo más alarmante, un síntoma de descomposición en la gobernabilidad de una potencia que no supo prever ni mitigar una respuesta comercial contundente. Varios economistas, incluidos analistas del Brookings Institution y Foreign Policy, han señalado que este evento podría ser el preludio de una cadena de represalias aún mayor si Washington no redefine su postura comercial.
La incertidumbre se refleja en las bolsas agrícolas, donde los contratos de futuros de leche y queso cayeron drásticamente en la semana posterior al incidente, arrastrando consigo a empresas como Land O'Lakes y Kraft Heinz, cuyas acciones perdieron hasta un 12% de valor en un solo día. En este nuevo contexto, la pregunta ya no es solo si Canadá actuó de forma agresiva, sino si Estados Unidos, bajo la política de America First de Trump, ha cruzado una línea de no retorno que podría costarle décadas de reputación comercial. Mientras tanto, los agricultores, las cooperativas y los consumidores comunes son los que absorben el golpe sin protección visible ni desde el Congreso ni desde el despacho oval. A medida que los contenedores regresaban vacíos a suelo estadounidense, el epicentro de la crisis comenzó a desplazarse hacia las regiones agrícolas más vulnerables del país. En estados como Wisconsin, apodado históricamente como la capital del queso, y California, bastión de la producción lechera moderna, el rechazo masivo por parte de Canadá no fue solo una noticia desagradable, fue una sentencia. En menos de 2 semanas tras la imposición del arancel del 300%, decenas de granjas pequeñas comenzaron a ver desaparecer sus contratos de distribución. Los camiones cisterna que normalmente recogían leche cruda para ser procesada en queso dejaron de llegar. La escena se repitió en todo el país, agricultores desesperados, abriendo válvulas dejando correr miles de litros de leche fresca hacia las alcantarillas sin posibilidad de almacenarla ni venderla. La Federación Nacional de Productores de Leche, NMPF, por sus siglas en inglés, emitió un comunicado devastador, más de $7.000 millones en pérdidas acumuladas en lo que va de 2025, provocadas por represalias arancelarias de Canadá y México, junto con un alza histórica en los costos logísticos de energía y transporte. Una combinación letal que ha dejado a muchas explotaciones familiares en una situación insostenible. En el condado de Dane, Wisconsin, donde operaban más de 300 pequeñas granjas en 2020, menos de la mitad continúan activas hoy. Y entre las que sobreviven, la mayoría lo hace a pérdidas. Los precios internos de la leche han caído hasta un 40% según cifras del Departamento de Agricultura de EEUU. La sobreoferta sumada a la caída en exportaciones ha creado un mercado interno saturado y profundamente desvalorizado. El problema se agrava con el perfil del excedente. No se trata de leche o queso recién producido, sino de productos que ya han sido rechazados en otros países. En muchos casos tienen menos de 2 semanas de vida útil o han sido congelados y descongelados en múltiples ocasiones, afectando la textura y el sabor, y lo más preocupante, sin supervisión real de organismos de control como la FDA. Las grandes cadenas de distribución se limitan a aplicar etiquetas de descuento trasladando el riesgo directamente al consumidor. Mientras tanto, los gigantes industriales del sector intentan contener la hemorragia. Kraft Heinz, que había apostado por expandirse agresivamente en Canadá y México en los últimos años, ha visto paralizados más de $150 millones en contratos. Land O'Lakes, por su parte, enfrenta colapsos en su capacidad de almacenamiento. Sus cámaras frigoríficas están a reventar y los costes de mantenimiento superan ya los márgenes de beneficio. Un directivo bajo anonimato confesó a Bloomberg que estamos vendiendo a pérdidas solo para evitar que el queso se pudra en nuestros almacenes. La Casa Blanca, por su parte, ha respondido con evasivas. Trump, en un breve comentario durante una visita a Iowa, culpó a las políticas proteccionistas canadienses y la traición comercial del Partido Demócrata por la crisis. Pero no hubo anuncios de ayuda financiera concreta ni planes de subsidios directos al productor. Solo promesas vagas de renegociar los términos del USMCA, algo que Canadá ya ha descartado rotundamente. A nivel legislativo, la inacción es igual de preocupante. Un grupo bipartidista de senadores del Medio Oeste ha enviado cartas al Departamento de Agricultura solicitando medidas de emergencia. Se habla de compras masivas de excedentes para distribuir en bancos de alimentos o programas escolares.
Pero estas soluciones parciales no son suficientes. El problema no es solo de sobreproducción, es estructural. El modelo de exportación ha colapsado. Los agricultores atrapados entre los bancos que reclaman pagos y un mercado que ya no los necesita, están en modo supervivencia. Algunos intentan reconvertirse en productores artesanales o locales, pero eso requiere inversiones imposibles en el contexto actual. Otros simplemente abandonan. Según The New York Times, se estima que entre julio y octubre de 2025 podrían cerrar más de 1.200 explotaciones lecheras en todo el país si no se implementa un plan de rescate real. La crisis también está afectando a sectores colaterales, transportistas técnicos de mantenimiento veterinarios, proveedores de maquinaria agrícola. La cadena láctea, que representa una parte significativa del PIB agrícola estadounidense, se encuentra en descomposición. El efecto dominó es imparable. Expertos en comercio internacional, como Robert Lighthizer, ex representante comercial de EEUU, han advertido que las represalias comerciales no se pueden gestionar con impulsividad ni discurso populista. El sistema lechero estadounidense es altamente dependiente del acceso a mercados extranjeros. Sin ello se vuelve inviable en cuestión de meses, declaró recientemente en CNBC. Pero Trump parece sordo ante estas advertencias. Su política sigue centrada en la confrontación, incluso si eso significa sacrificar a uno de los pilares históricos del agro estadounidense. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán resistir los productores antes de que el colapso sea irreversible? Mientras los productores se ahogan en deudas y excedentes, el frente visible de la crisis se traslada a los estantes de los supermercados estadounidenses. Allí, una avalancha de productos lácteos, quesos, mantequillas y derivados aparece con etiquetas llamativas como Shock Sale, liquidación total o oferta del mes. Pero lo que aparenta ser una oportunidad para el consumidor, en realidad es la punta de un iceberg de colapso logístico, falta de regulación y engaño sistémico. Los datos no mienten. Según el informe publicado por la International Dairy Foods Association, el 85% de los productos lácteos rechazados por Canadá fueron redirigidos al mercado interno. De ese total, una porción significativa proviene de contenedores que ya habían sido congelados, transportados largas distancias y en muchos casos reetiquetados para prolongar artificialmente su vida útil. El resultado. Decenas de millones de libras de productos están ahora disponibles para el consumidor estadounidense, medio sin ninguna advertencia visible sobre su origen, manipulación o fecha original de caducidad. La legislación vigente no obliga a los supermercados a revelar que estos productos han sido devueltos por países como Canadá o México. Tampoco existen normas claras que exijan etiquetado especial para mercancía almacenada durante largos periodos o previamente rechazada. Este vacío normativo ha generado una sensación generalizada de desconfianza. Como lo señaló The Washington Post, el consumidor estadounidense está siendo tratado como el último eslabón de una cadena de errores internacionales. Desde una perspectiva de salud pública, las implicaciones son alarmantes. Canadá, por ejemplo, mantiene un riguroso sistema de control de calidad llamado ProAction, que exige pruebas antibióticas en cada lote de leche, prohíbe las hormonas de crecimiento como el RBST y aplica regulaciones estrictas sobre bienestar animal. En contraste, muchos de los productos que hoy inundan las góndolas de EEUU no cumplen ni siquiera los estándares básicos de trazabilidad. En otras palabras, el consumidor estadounidense podría estar comprando productos que ni siquiera habrían sido aceptados para exportación en la Unión Europea o Japón. El desconcierto también alcanza al sector minorista. Supermercados como Walmart y Target, presionados por el exceso de inventario y los compromisos contractuales con grandes procesadoras, se ven obligados a ofrecer descuentos agresivos. Un queso cheddar de medio kilo
puede encontrarse a menos de $2. La oferta parece irresistible, pero detrás de ella hay un producto posiblemente rechazado, mal conservado y desprovisto de garantías. Esto ha provocado una serie de denuncias públicas. Organizaciones como Food and Water Watch y Consumer Reports han exigido una revisión urgente de las normas de etiquetado. También han solicitado a la FDA y al Departamento de Agricultura una investigación independiente sobre el origen y la calidad de estos productos, reinsertados en el mercado. Pero la respuesta institucional ha sido débil. La FDA ha emitido comunicados ambiguos, asegurando que no existe evidencia inmediata de riesgo sanitario, pero sin realizar auditorías en profundidad ni establecer nuevos protocolos. El Departamento de Agricultura ha prometido monitoreo, pero ha evitado usar palabras como recall o sanción. Esta falta de acción ha alimentado la percepción de que el gobierno protege los intereses corporativos por encima de la salud pública. Los consumidores, por su parte, comienzan a reaccionar. En redes sociales han surgido campañas bajo hashtags como «no comas basura» o «queso» devuelto, donde usuarios comparten fotos de productos sospechosos, fechas vencidas manipuladas o quesos con sabor y textura deteriorados. El daño a la confianza pública es incalculable. Un estudio realizado por Gallup en julio de 2025 muestra que solo el 37% de los encuestados confía en la calidad de los productos lácteos estadounidenses, una caída de más de 20 puntos respecto al año anterior. En comunidades latinas y afroamericanas, la desconfianza es aún mayor, dado que muchos de estos productos liquidados se concentran en supermercados de barrios vulnerables, donde las cadenas los colocan como alternativas asequibles. Mientras tanto, los gigantes del sector guardan silencio. Ni Land O'Lakes ni Kraft Heinz han emitido comunicados públicos reconociendo la magnitud del problema. Según fuentes citadas por Politico, ambos están más preocupados por evitar demandas colectivas que por la transparencia. Incluso se rumorea que han contratado firmas legales especializadas en litigios alimentarios para preparar su defensa anticipada en caso de que surjan brotes sanitarios relacionados con los productos devueltos. El tema ha escalado también al plano político. En el Congreso, varios representantes han pedido una audiencia especial para investigar cómo se permitió que productos devueltos por otros países terminen en el mercado interno sin control ni advertencias. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez calificó el hecho como una traición directa al consumidor estadounidense, mientras que el senador republicano Josh Hawley exigió sanciones a los minoristas que intencionalmente colocaron en peligro a familias vulnerables. La prensa internacional también ha comenzado a cubrir el tema. El diario alemán Der Spiegel lo tituló como «El gran vertedero americano». Está usando a sus ciudadanos como contenedor de excedentes. En Francia, Le Monde publicó una editorial criticando la ausencia de ética en la comercialización de alimentos devueltos, y en Japón la cadena NHK emitió un documental sobre los riesgos sanitarios del queso estadounidense tras el conflicto con Canadá. El daño reputacional es ya global, y lo más preocupante es que ni el consumidor, ni el agricultor, ni el minorista tiene una ruta clara para salir del laberinto. Porque esta crisis no es solo de leche, es de valores de transparencia y de confianza institucional. Mientras Estados Unidos lidia con el caos interno, Canadá emerge en el escenario internacional como un ejemplo de defensa firme de su modelo agrícola. El sistema de gestión de suministro canadiense, implementado desde los años 60, ha demostrado ser mucho más que una simple política económica, es una estrategia de soberanía alimentaria. Y en esta nueva etapa del conflicto, no solo se ha reafirmado ante su propio electorado, sino que ha comenzado a inspirar a otros países. Tras la imposición del arancel del 300% y el rechazo de contenedores estadounidenses, las autoridades canadienses intensificaron los controles fronterizos,
endurecieron las cuotas de importación TRQ y desplegaron una narrativa clara. La calidad de nuestros productos no es negociable. En palabras de Marie-Claude Bibeau, ministra de Agricultura de Canadá, no vamos a sacrificar nuestros estándares por presiones comerciales extranjeras. La opinión pública canadiense ha respaldado de forma masiva esta postura. En un sondeo publicado por CBC News, el 78% de los ciudadanos apoyó las restricciones impuestas a los productos lácteos estadounidenses, destacando que la seguridad y calidad alimentaria son prioridades nacionales. Provincias como Quebec y Ontario, donde la producción lechera tiene un fuerte arraigo cultural y económico, celebraron las medidas como una defensa del empleo local y del modelo agrícola sostenible. Pero más allá de Canadá, la reacción internacional ha comenzado a configurarse como un frente amplio contra las prácticas de dumping, percibidas desde EU. La Unión Europea, tradicionalmente alineada con Washington en materia comercial, ha dado un paso sorprendente incluir productos lácteos estadounidenses en una lista provisional de aranceles de represalia, según lo informado por la Comisión Europea en Bruselas. Se trata de un paquete que podría afectar hasta 72.000 millones de dólares en exportaciones si EU no ajusta sus prácticas. Francia y Alemania han sido particularmente vocales. El ministro francés de Comercio Exterior, Olivier Becht, declaró que no podemos permitir que productos de baja calidad y sin trazabilidad saturen nuestros mercados. En Alemania, Tim Özdemir, ministro de Agricultura, señaló ante el Bundestag que la crisis láctea estadounidense refleja una peligrosa desconexión entre política comercial y estándares sanitarios. Japón, por su parte, ha comenzado a revisar sus acuerdos bilaterales con EU en el marco del Acuerdo de Asociación Económica. Según la cadena NHK, Tokio ha solicitado documentación adicional para todas las importaciones lácteas procedentes de Norteamérica y está considerando imponer controles más estrictos similares a los de Canadá. Australia, otro actor clave en la exportación lechera, también ha manifestado su preocupación por el potencial desbalance de mercado generado por el desvío de excedentes estadounidenses. Lo que al principio parecía una disputa bilateral ha evolucionado en un conflicto multilateral. Y mientras tanto, EU se queda cada vez más aislado, no solo porque sus productos son rechazados, sino porque su liderazgo en comercio agrícola está siendo cuestionado por sus propios aliados. Expertos de la Organización Mundial del Comercio han advertido que el incumplimiento reiterado de cuotas, junto con la falta de transparencia en el origen y calidad de los productos, podría derivar en sanciones formales. En una conferencia reciente en Ginebra, la OMC subrayó la importancia de respetar las reglas de juego justas en el comercio agrícola. Y aunque Washington no ha sido sancionado formalmente, la presión diplomática está aumentando. Dentro del propio EU, los efectos geopolíticos comienzan a preocupar. Varios analistas del Council on Foreign Relations han planteado que la pérdida de acceso a mercados clave, como Canadá, la UE o Japón, puede provocar una reconfiguración de las alianzas comerciales. China, India y Brasil podrían llenar el vacío dejado por EU, consolidando nuevas rutas de exportación y debilitando el peso estratégico norteamericano en sectores críticos como la alimentación, advierte un informe interno filtrado a la prensa. Mientras tanto, en la esfera política, la administración Trump parece mantener una línea dura, sin señales de retroceso. En sus discursos más recientes, el presidente ha insistido en que nadie intimida a América y ha prometido medidas aún más agresivas para proteger la producción nacional. Pero estas promesas retóricas no se han traducido en soluciones concretas. Al contrario, lo que se percibe es una creciente desconexión entre la retórica presidencial y la realidad de productores, consumidores y socios internacionales,
El Departamento de Comercio ha evitado responder a los cuestionamientos de la prensa europea. El Departamento de Agricultura continúa sin plan estratégico a mediano plazo. Y en las embajadas estadounidenses en Ottawa, Berlín y Tokio, el silencio es absoluto. Esta pasividad diplomática contrasta con la proactividad de Canadá, que ha enviado misiones comerciales a Europa y Asia para explicar su postura y consolidar alianzas en defensa de los estándares alimentarios. Incluso se han iniciado conversaciones con Corea del Sur y Nueva Zelanda para crear una coalición de leche limpia orientada a establecer protocolos internacionales comunes en seguridad y trazabilidad de productos lácteos. Lo que empezó como una respuesta puntual a una violación de cuotas ha evolucionado en una redefinición de lo que significa comercio responsable. En este nuevo escenario, Estados Unidos ya no es visto como el garante de calidad, sino como un exportador de excedentes sin control, incapaz de autorregular su sistema y renuente a asumir errores. Canadá, por el contrario, emerge fortalecido. No solo ha defendido su modelo, sino que ha marcado un precedente que otras naciones están dispuestas a seguir. Y eso, en términos geopolíticos, es quizás el golpe más profundo. A medida que la crisis se agrava, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se enfrenta a una encrucijada política, económica y moral sin precedentes. Las preguntas resuenan en los pasillos del Capitolio y en los foros agrícolas del país. ¿Tiene Washington la voluntad y la capacidad de rescatar a una de sus industrias más emblemáticas? ¿O permitirá que colapse silenciosamente para evitar enfrentar los errores de una guerra comercial mal calculada? Hasta el momento, la respuesta ha sido desconcertantemente tibia. A pesar de los llamados desesperados de asociaciones como la National Milk Producers Federation, el gobierno federal no ha emitido un plan de rescate específico ni ha propuesto un paquete de estímulos para los productores afectados. Lo único que han recibido las cooperativas, granjas familiares y exportadores son promesas vagas de acciones futuras y una retórica que insiste en que América resistirá. Detrás de esa narrativa se esconde una realidad preocupante. El colapso de la cadena láctea estadounidense no solo está afectando al sector agrícola, amenaza con extenderse al sistema alimentario nacional. La caída de precios, el exceso de inventario, el deterioro de la confianza del consumidor y la pérdida de credibilidad internacional están minando pilares básicos de la economía rural. Y, aún peor, están erosionando la fe ciudadana en la gestión del gobierno. En muchos estados agrícolas clave como Iowa, Minnesota, Michigan y Pensilvania, la situación es crítica. Los bancos rurales reportan aumentos en la morosidad de los préstamos agropecuarios. Las tasas de suicidio entre agricultores, ya altas antes de la crisis, están incrementando de nuevo, según datos del Departamento de Salud. Las ferias agrícolas, tradicionalmente eventos de celebración y comercio, se han transformado en foros de protesta donde se exigen respuestas concretas. Mientras tanto, el aparato político sigue paralizado. La división ideológica en el Congreso ha impedido avances sustanciales. Los demócratas reclaman transparencia, regulación y un cambio de modelo exportador. Los republicanos, liderados por el ala trumpista, insisten en la necesidad de mantener la presión sobre socios comerciales y evitar signos de debilidad. Esta polarización ha bloqueado propuestas como un fondo de emergencia de 8.000 millones o un programa de compra estatal de excedentes para distribución social. El problema de fondo es estructural. Estados Unidos ha apostado durante décadas por un modelo de producción intensiva centrado en la exportación masiva y el dominio de mercado. Pero esa estrategia, sin mecanismos de control interno ni resiliencia frente a crisis externas, se ha demostrado frágil. Ahora, ante el cierre de fronteras y el rechazo de socios clave, el sistema colapsa bajo su propio peso. Los expertos lo advierten con crudeza. Según un estudio del Economic Research Service, ERS, del USDA, si no se implementan reformas en los próximos 6 meses, al menos el 35% de las explotaciones lecheras
podrían cerrar antes de mediados de 2026. Eso se traduciría en la pérdida de más de 250.000 empleos directos e indirectos y en la desaparición de comunidades enteras cuya vida gira en torno a la industria láctea. A esto se suma una crisis de confianza que va más allá del sector agropecuario. La percepción de que el gobierno está dispuesto a permitir que productos rechazados por otros países terminen en la mesa del consumidor estadounidense ha dañado profundamente la imagen de las instituciones. Y no solo ante los ciudadanos, sino también ante los aliados internacionales. La administración Trump, lejos de reconocer errores, ha intensificado su discurso nacionalista. En recientes mítines, el presidente acusó a Canadá de manipular el comercio para perjudicar al trabajador estadounidense y a la Unión Europea de proteger sus mercados con hipocresía. Estas declaraciones, lejos de resolver la situación, han enardecido aún más las tensiones diplomáticas y han dificultado la negociación de acuerdos de alivio. Mientras tanto, los productores están tomando medidas por su cuenta. En estados como Nueva York y Vermont, algunas cooperativas han comenzado a organizar redes de distribución directa con consumidores, saltándose a los grandes intermediarios. Otras han iniciado demandas colectivas contra procesadoras y distribuidores, alegando engaño en la reintroducción de productos rechazados sin advertencias sanitarias. Pero estas soluciones parciales no alcanzan para revertir una crisis de esta magnitud. Lo que se necesita es una intervención federal contundente, un plan de rescate económico, una revisión regulatoria del sistema de trazabilidad, una estrategia comercial más sostenible y, sobre todo, una política alimentaria centrada en el bienestar del ciudadano y no en la rentabilidad corporativa. La lechería estadounidense, una industria que ha simbolizado por generaciones el orgullo agrícola nacional, está al borde del abismo. Y con ella se tambalean conceptos tan fundamentales como la seguridad alimentaria, la transparencia gubernamental y la capacidad de respuesta de una potencia ante una crisis interna. Si Washington continúa en silencio, el precio no será solo económico, será simbólico. Será la confirmación de que en la era de las guerras comerciales sin estrategia el ciudadano común es el único que siempre pierde. En este punto ya no se trata de queso barato ni de aranceles lejanos. Se trata de dignidad, de responsabilidad política y de futuro. ¿Responderá el gobierno antes de que sea demasiado tarde